Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos este primer día laborable del año. ¿Qué tal, Milton? Hola, Vero, amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, feliz año. Este es el primer programa de 2019, un año en el que tenemos muchas expectativas en lo que va a pasar. Esperamos que sea bueno. Es un año electoral, en marzo elecciones, elegiremos a las dignidades seccionales y por primera vez a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay expectativa por lo que pueda pasar esta semana, por las medidas económicas del gobierno, y bueno, la conformación de las juntas electorales, por ejemplo, y lo que pueda definirse en el tema económico es muy importante. Sí, amigos, así que les invitamos a que me trabé por este inicio de año. Nos acompañen en este miércoles 2 de enero y pues tendremos hasta las 9 con excelentes invitados. En pocos minutos está Gustavo Isch, experto en comunicación política y manejo de crisis. Nos conversará sobre la situación del gobierno con su baja popularidad. También estará el candidato a la alcaldía de Quito, Juan Carlos Solines, y que nos comentará pues cómo enfrentará la candidatura a la alcaldía de Quito. También Luis Verde Soto, consejero del CNE, sobre el próximo proceso electoral. Y también Galo Lara, quien ahora se postula a la prefectura de Los Ríos. Bueno, también agradecemos a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio. Gracias a NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. También la Agencia Metropolitana de Tránsito, la AMT. Mall El Jardín, acumulas $25 en facturas y participa en el sorteo de un Kia Stinger deportivo. Si pagas con Pacificar, recibes triple cupón. También gracias a Emaceo que hacen posible este espacio. Son las 7 de la mañana con 13 minutos y si quiere participar del programa con nuestros invitados, escríbanos en nuestra cuenta Twitter Radio Sucesos S, use el hashtag La Noticia en Sucesos. Y bueno, las noticias importantes para esta semana, por ejemplo, desde hoy 278.970 notificaciones para las juntas receptoras del voto se emitirán desde hoy. Se emiten estas notificaciones para los miembros de las juntas receptoras que participarán en los próximos comicios para la designación de las autoridades de gobierno seccionales y los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo Electoral advirtió que quienes no cumplan con la obligación cívica deberán pagar una multa del 15% del salario básico unificado. También, amigos, mucha atención. La región interandina ecuatoriana soportará este miércoles 2 de enero índices de radiación ultravioleta de muy altos a extremadamente altos, así lo ha informado el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMI. Según su pronóstico, en la zona interandina, es decir, por la zona de Quito, el rango estará entre 9 y 15. Recordemos que la escala viene de 0 a 15, es decir, extremadamente alto. Mientras que en la región amazónica oscilará entre altos y extremadamente altos con índices de 7 a 12. Por ello, la recomendación en el caso de realizar actividades al aire libre, que se tomen las debidas precauciones como la protección con ropa adecuada y bloqueador solar. Muy importante. Y en lo internacional, el año empezó con nuevo presidente en Brasil. Jair Bolsonaro asumió el mando ayer, el ultraderechista, electo en octubre con un programa de lucha contra la corrupción y la criminalidad, fue investido ayer como presidente de Brasil. Bolsonaro es un ex capitán del ejército, tiene 63 años, y su vicepresidente, el general retirado Antonio Hamilton Mourão, pronunciaron su compromiso constitucional ante el Congreso en Brasilia por un mandato de 4 años. Tras el fin de las formalidades, el flamante jefe de Estado pronunció su primer discurso oficial. Bolsonaro, mandatario 38 desde la proclamación de la República en 1889, llegó al lugar en un Rolls Royce descapotable junto a su esposa Michelle y escoltado por una guardia montada. Ahí rompió el protocolo su esposa porque se adelantó en el discurso y pronunció un discurso en lenguaje de señas como una forma de inclusión. Vamos a ver qué pasa con Bolsonaro. En representación del Ecuador fue el vicepresidente Otto Sonnenhösner, quien viajó en aerolínea privada, viajó no en primera clase, pagó el pasaje de su esposa y viajó con un reducido número de seguridad.
tratando de marcar un nuevo estilo en la vicepresidencia de la República después de todo lo que nos pasó en los últimos años. Y también otro tema internacional, el caso Odebrecht. Hubo un polémico despido de 2 fiscales en Perú, y así pues Perú comenzó este 2019 con un varapalo a su lucha anticorrupción. Esto por la polémica decisión del cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, de destituir a los 2 principales fiscales que investigan el caso Odebrecht en plena Nochevieja, cuando el país se preparaba para celebrar el Año Nuevo. 7 de la mañana con 17 minutos, nos acompaña ya Gustavo Ich, estratega en comunicación, estratega político, para conversar un poco sobre lo que esperamos de este Ecuador en el 2019. Gustavo, buenos días, feliz año. Este es un año eminentemente electoral, pero también muy político y de mucha tensión en la parte económica, porque el gobierno está tomando algunas resoluciones importantes, difíciles, que incluso ponen en juego la estabilidad política del presidente de la República. ¿Cómo ves este año? Buenos días, Milton, Verónica, buenos días. Un saludo a la audiencia, mis deseos también de un feliz año 2019 y un gusto iniciar en este espacio de opinión tan importante. A ver, es efectivamente, como tú señalas, Milton, un año complejo debido a las circunstancias políticas y económicas que se hallan en el contexto, fundamentalmente marcadas por 3 temas. El primero, el proceso de transición que todavía acusa el país, que ha concretado algunos puntos muy importantes, pero que todavía tiene pendientes algunos de ellos, fundamentalmente los que se van a resolver a partir precisamente del proceso electoral que esperamos en marzo de este año. El segundo punto precisamente es el contexto electoral en el cual los ecuatorianos tenemos que elegir nuevos funcionarios de gobiernos seccionales. Y el tercero tiene que ver con la crisis económica, con la situación económica. Desde esa perspectiva, lo que se requiere, sin ninguna duda, es un liderazgo político fuerte, un liderazgo político que sea capaz de dar señales claras de que en estos 3 espacios, en estos 3 momentos, los ecuatorianos podemos esperar probablemente algún tipo de medidas que sean nuevamente duras, difíciles, pero que le permitan al régimen patear la pelota hacia adelante todavía. Es decir, yo no considero que el gobierno, ni mucho menos, esté en este momento en una situación absolutamente complicada, que no pueda encontrar respuestas, que no pueda salir de la problemática, sino que es una situación en la que tanto el gobierno cuanto la ciudadanía apuesta por una posible reactivación en estos 3 espacios. ¿Cómo el gobierno se puede salir de esta camisa de 11 varas en la que se metió con el tema de los combustibles? No tanto por la medida de elevar o de quitar los subsidios parcialmente de los combustibles, sino cómo lo anunció, porque incluso el decreto 619 no fue explicado bien, parecía que tenía algo escondido, y la gente poco a poco se fue enterando. Incluso cuando llega la proforma reformada a la Asamblea Nacional, es un asambleísta de la Revolución Ciudadana quien denuncia que van a subir los combustibles. No se dijo nada, resultó ser cierto, y luego, no contentos con lo que parecería en estrategia una serie de equivocaciones, es rematado con una medida que les intenta compensar o mantener el subsidio a los taxistas, lo que es visto también por otros sectores como otra equivocación del gobierno. Así es. Precisamente uno de los factores que ha incidido en esa percepción negativa respecto a la gestión del régimen y a la caída de popularidad que se registra en algunas encuestas tiene que ver con un manejo bastante inadecuado de la comunicación. Es decir, no es suficiente, ya que a estas alturas, independientemente de que ello pueda resultar cierto, la mayor parte de veces continuar echándole la culpa al régimen anterior de toda la situación que está el Ecuador atravesando. La solución ya han pasado 20 meses también, o sea. Sí, o sea, y los ecuatorianos ya estamos conscientes de eso. Si uno mira las mismas encuestas, saca promedios, sí, la mayoría de ecuatorianos, casi 6 de cada 10, señalan que la culpa de lo que está ocurriendo no es del actual régimen, sino del régimen anterior. Pero esperan medidas más asertivas, esperan una comunicación más oportuna. Y yo recuerdo que en el año 2013, en agosto, Correa, en una de sus sabatinas,
criticó el subsidio que el Estado mantenía a los combustibles y anunció una revisión de esos subsidios. E incluso se puso una fecha a tope, dijo que para el 2015 eso ya tenía que estar resuelto. Pero él era experto en lanzar globos de ensayo, a ver cómo le iba, y me acuerdo del tema de los calefones, por ejemplo. Así es. Dijo los calefones, prohibieron la importación, muchos se volcaron a comprar calefones, tienen embodegados todavía, y no pasó nada. Exactamente. Y era un gobierno que gozó de una prosperidad económica que el actual no tiene. Y sin embargo, aún así, no se atrevió a subir el precio de los combustibles o a eliminar parcialmente el subsidio, porque es una medida política indispensable, pero a la cual ningún gobierno quiere recurrir porque implica una baja de popularidad. ¿Qué pasa con el tema de la baja de popularidad? Cuando hay gobiernos que no tienen una estabilidad social, una legitimidad política, o están navegando en mares complicados, ¿no? en aguas adversas, se teme muchísimo tomar este tipo de medidas, pero cuando finalmente ello ocurre, desde alguna circunstancia, la ciudadanía puede entender que si son bien administrados esos recursos y son orientados hacia la satisfacción de las necesidades fundamentales de la mayoría de la población, si propenden al desarrollo, en fin, la ciudadanía puede aceptarlas. O sea, en este caso, esta es una posibilidad que el gobierno manejó comunicacionalmente muy mal. Creo que en esta medida el tema de haber propuesto la posible el mantener el subsidio al taxismo es un error político también. Porque primero debería entrar en debate cuál es el tipo de servicio que el taxismo está ofreciendo al país. Si es realmente un servicio público o es un servicio privado, con características privadas. Y en esa circunstancia, como no es, por ejemplo, si no está sujeto... Lo que coinciden mucho es que es un servicio malo. No importa si es público o privado, es malo. No, es que sí, todos sabemos que es un servicio más que malo, es casi pésimo. Pero definitivamente esa discusión sobre si es un servicio público o privado es tremendamente importante, porque no es un servicio sujeto a regulaciones previas, es un servicio que depende de la demanda de los ciudadanos y es casi como alquilar un transporte privado. Así es. Entonces, solamente bajo esta consideración, y hay muchas otras técnicamente hablando, no debería entregarse un subsidio al taxismo, porque en ese caso el gobierno estaría cometiendo un acto de inequidad. Pero regresemos a lo que estábamos manifestando. Efectivamente, en función de la estabilidad que necesita el país y que necesita el gobierno, se tienen que tomar medidas asertivas que sean comunicadas de una manera absolutamente adecuada. Ello no ha ocurrido en muchísimos casos y de la eliminación de los subsidios parcial es uno de ellos. Es tanto como que los ciudadanos conozcamos, por ejemplo, y entendamos que el precio de la gasolina en el Ecuador es sumamente bajo en comparación con el precio de la gasolina en países como Bolivia, como Uruguay, como casi la enorme mayoría de países de la región. Muchos de ellos con salarios mínimos vitales menores, incluso también al Ecuador. Yo no estoy defendiendo a rajatabla esta medida. Lo que estoy señalando es que si era indispensable, en función de que hay una crisis económica absolutamente evidente, que se necesitan recursos y que hay que racionalizar esta situación, tenía que hacérselo y tenía que ser tomada esa medida y comunicada con la madurez, con la seriedad del caso, y ello lamentablemente no ocurrió. Está además en el contexto de la campaña electoral. Y seguramente ese cálculo también fue considerado de una manera nuevamente inadecuada, porque el gobierno no es candidato a ningún tipo de elección. El gobierno lo que debe hacer es administrar, el gobierno lo que debe hacer es tomar medidas que en definitiva permitan reencauzar con claridad el manejo de la política acá en el país. Tomando en cuenta este panorama, Gustavo, y que las mediciones de Lenín Moreno, la credibilidad de Lenín Moreno no pasa del 35% según varias encuestadoras, esta tendencia se puede revertir. Es de 75% al alza de los combustibles. Además, ¿no? Esto se puede revertir tomando en cuenta la difícil situación económica, las medidas que hay que tomar y pues que la credibilidad está a la baja. A ver, más que nunca en este gobierno, pero ocurre con todos, la credibilidad y la simpatía sobre los funcionarios públicos y fundamentalmente sobre los presidentes está ligada a coyunturas específicas. La imagen de Moreno ha estado sometida quizás más fuertemente y de una manera más evidente que en el caso de otros regímenes o seguramente del régimen anterior a esta situación. Es decir,
Una medida positiva implicaba automáticamente la subida en la popularidad de Moreno. Una medida o una situación complicada, mal manejada, mal administrada comunicacionalmente, automáticamente implicaba la baja en la credibilidad y en la popularidad del primer mandatario. Solamente un ejemplo, la convocatoria a la consulta popular dispara la popularidad del presidente. Poquísimo tiempo después, los casos en la frontera norte, un mal manejo de comunicación, un mal manejo político, bajan la popularidad del presidente Moreno. Eso le ha venido ocurriendo durante toda su gestión. Y el alza de la eliminación parcial de los subsidios a los combustibles, sin duda, en esto, en cualquier régimen, implica lo que señalábamos anteriormente, una baja automática de la popularidad del presidente. ¿Qué pasa con el tema de la credibilidad? La credibilidad de un mandatario está sujeta al cumplimiento de las ofertas de campaña. Algunas ofertas de campaña del régimen se han cumplido, fundamentalmente aquellas que están relacionadas con el proceso de transición hacia la recuperación de la institucionalidad política, que es fundamental, pero otras todavía no se han cumplido porque dependen de la superación de la crisis económica, y superar la crisis económica implica tomar medidas que no son populares. ¿A qué nos referimos con estas medidas? Por ejemplo, la superación del desempleo. ¿Sí? La generación de nuevas fuentes de trabajo, saber qué hacer y decirle adecuadamente al país qué va a hacer con la burocracia, qué va a hacer con el aparato estatal que fue hiperinflado en el régimen anterior. Es probablemente también una posibilidad muy difícil la que está enfrentando el régimen en este momento, la de reducir el número de personal en el sector público. Reducir los sueldos y los salarios de los funcionarios que más ganan en el sector público es una medida que le genera recursos al Estado, pero mínimamente en comparación con la magnitud de la crisis heredada del correísmo. Si el primer año fue un año básicamente político, sujeto al proceso de transición, en el que terminó, digamos, bastante bien la imagen de Moreno, el segundo año, que viene a ser el año de la reforma económica, es un año donde tiene que manejar la caída en la popularidad y la caída en la credibilidad. ¿Qué tiene que hacer ahí? Es sencillo, es decir, seguir tomando medidas rápidas, asertivas, que económicamente reactiven el aparato productivo, que le den certezas a la inversión pública o privada, nacional y extranjera, y no tocar aquellos puntos absolutamente sensibles en sectores que ya no soportan medidas económicas o políticas adversas que no le den estabilidad. Si no hay empleo en la clase media, si no hay seguridad de que al menos se va a mantener el puesto de trabajo, no puede haber un nivel de incertidumbre en el que la clase media, los funcionarios estén sometidos al riesgo de que les bajen sus salarios o de que van a perder sus trabajos. 7 de la mañana 29, conversamos con Gustavo Ich, experto en temas de estrategia de comunicación. Ahora, todos sabíamos de que el presidente y el gobierno estaban abocados a tomar medidas económicas. Pensábamos muchos, yo pensaba que lo iba a hacer luego de las elecciones seccionales de marzo, por un tema de estrategia política. Sin embargo, lo hace en diciembre, antes de un feriado. Eso de alguna manera aplacó la reacción de los sectores sociales, y lo hace, no sé si es que por la necesidad extrema de dinero. Cuando anunció la medida, el ministro de Economía dijo hay que raspar la olla todas las semanas para poder para poder pagar sueldos, por ejemplo. Ahora, llega muy mal el gobierno a las seccionales. Muy mal no solamente por la popularidad, sino en su estrategia como gobierno, como movimiento político, porque Alianza País no tiene candidatos, digamos, por lo menos en las ciudades grandes. Quito no los tiene, no se sabe a quién va a apoyar, uno puede intuir a quién va a apoyar para la alcaldía de Quito, para la prefectura, en Guayas también de alguna manera, aunque había alianza con el partido de Jimmy Jairala, con el movimiento de Jairala, después se rompe esa alianza. Es decir, no hay una expectativa de que el gobierno pueda tener éxito en las seccionales. Primero, porque no tiene popularidad. Segundo, porque no tiene candidatos. Pero un punto muy importante que sin duda le va a importar al presidente de la República es el Consejo de Participación Ciudadana. Porque existe el riesgo de que si ese consejo se malconforma, digamos, en contra del gobierno, las cosas le vienen difíciles. Ahí ha citado Milton algunos aspectos que son muy importantes.
Creo que el tema de recuperar el país no pasa solamente por el ejercicio adecuado de la responsabilidad que le compete al gobierno. Creo que es un ejercicio en el que deben ser considerados y participan otros actores políticos también. Le hace los partidos, los movimientos y sin ninguna duda también la ciudadanía, también los empresarios. Es decir, aquí hay una corresponsabilidad para que obligadamente tiene que entenderse, tiene que asumirse para sacar el país adelante y superar la crisis. No es una responsabilidad exclusiva del régimen, aun cuando pueda ser en esa circunstancia quien está en la cúspide de la pirámide y es el más obligado a tomar las medidas que todos estamos esperando. En segundo lugar, efectivamente el régimen cuenta con una organización política que está bastante debilitada y creo que electoralmente se va a evidenciar en las elecciones de marzo una derrota contundente, absoluta de esta organización, que ahora supervive básicamente ligada de nuevo al aparato del Estado y que en términos electorales su supervivencia está apalancada a la posibilidad de generar alianzas con otras fuerzas políticas. De ello no habría ocurrido de ninguna manera 10 años atrás. Pero lo que pasa es que estamos ante un nuevo escenario. Antes teníamos un partido único que era el que gobernaba, que tenía mayoría absoluta en la Asamblea, controlaba toda la institucionalidad y cada vez que había una elección, incluso promovida de una manera plebiscitaria por el anterior régimen, bastaba con que los colores de ese partido o el número de ese partido esté en la papeleta electoral y no importaba quién sea el candidato para que mayoritariamente el triunfo de esa propuesta haya sucedido en la urna. Ahora, esa mayoría ya no existe. El gobierno está administrándose en función de lo que prometió cuando ganó las elecciones. Un gobierno de diálogo, un gobierno más amplio, en el que están en este momento en el gabinete participando sectores que antes no formaron parte del régimen. Es decir, esa apertura democrática genera indirectamente... Y con ideologías diferentes. Totalmente, y se acusa al gobierno de parte del extremo de esta posición negativa, digamos, del correísmo, se le acusa de que ha vendido y ha rifado el proyecto porque está gobernando en democracia, es decir, porque está gobernando con otros sectores, con otras fuerzas, y que probablemente es el Partido Social Cristiano, es el que está gobernando detrás de la presidencia y cosas por el estilo. No, lo que hay es un nuevo escenario político en el que el gobierno está cumpliendo lo que ofreció y por lo cual la mayoría de ecuatorianos apostaron desde que Moreno ganó las elecciones y en adelante. Es decir, un país administrado no por un presidente autoritario, no por un solo gobierno, no por un bloque mayoritario en la Asamblea, sino por la conjunción de fuerzas a través de diálogos y de acuerdos. Creo que esa sensación indirectamente le está pasando factura a la popularidad y al presidente, porque antes lo que tenían los ecuatorianos y que terminaron por rechazar en los últimos 2 años y en las urnas fue un gobierno autoritario, ejercido por un solo personaje, con una mayoría absoluta y un control absoluto de las instituciones. Ahora lo que tiene es una situación en la que hay otros actores que están participando y donde no se ve esa conducción absolutamente vertical, unívoca, que muchos denostaron y criticaron en su momento. Creo que probablemente el resultado de las elecciones en marzo le va a obligar al régimen a un nuevo y no sé si final ajuste en su equipo de gobierno. Probablemente un gobierno de unidad nacional, precisamente en función de atender los requerimientos de la crisis que tenemos y económica que estamos atravesando. Y una situación adicional, el tema de la falta de credibilidad de Moreno, de gobierno, o la caída en esas cifras, no obedece única y básicamente al incumplimiento de algunos puntos en su campaña electoral. Obedece también a un hecho sustantivo, que es los resultados de la lucha contra la corrupción, que han sido muy importantes, pero que sin embargo, de cara a las expectativas de la gran mayoría de ciudadanos, son insuficientes. Creo que hay que combatir en esta circunstancia la impunidad como un factor que está presente permanentemente en la percepción de los ciudadanos y que afecta la popularidad del régimen, porque en definitiva combatir la impunidad y combatir la corrupción no es, insisto, solamente una tarea de este gobierno, es una situación de vida o muerte para la democracia ecuatoriana, porque la corrupción
originada y mantenida durante los 10 años anteriores y antes de la década del correísmo, y actualmente genera una pérdida inmensa de recursos económicos que podrían haber sido destinados al desarrollo del país, y no estaríamos pasando por la situación por la que todos estamos atravesando en este momento. Si no hay medidas claras, contundentes, fuertes también en el combate a la corrupción, es de esperar que esa baja en la credibilidad se mantenga. Ahora una pregunta final quizás, Gustavo, ante este panorama electoral, la cantidad de candidatos que se han presentado a nivel nacional, solamente en Quito tenemos 18 y estaremos conversando con uno de ellos, pero esta fragmentación de fuerzas políticas, de estas alianzas que se han hecho para sobrevivir, y cómo ve Alianza País en este sentido, que está condenada a desaparecer. Me trae que en el cantón Atacames hay 12 candidatos a la alcaldía. O sea que caminar por ahí y encontrarse con alguien que no es candidato es una suerte. Es una suerte. Sí. Sí, es un tema sobre el cual habría que esperar que el Consejo Nacional Electoral o el régimen en su conjunto propongan al país una alternativa para solucionar esta situación, porque lejos de suponer, desde mi perspectiva muy personal, una circunstancia positiva en la que estamos ante una ampliación de la democracia, en la que luego de una sequía democrática y de participación tenemos una apertura que ha generado esa cascada de intenciones y de participar, de acudir a las urnas, de proponer candidatos, etcétera. Estamos ante el reflejo evidente de un diseño institucional electoral absolutamente deficiente. Un país como este, en el que hay prácticamente un candidato para 70,000 personas. Wow. Es absurdo, es absolutamente absurdo, y es de esperar que haya una propuesta seria, madura, de una reforma institucional que básicamente tiene que ser absolutamente rígida, mucho más estricta, mucho más sensata en términos de lo que es las normas que permiten hasta ahora la proliferación de partidos y de movimientos sociales, y las famosas listas abiertas para las competencias muchos electorales. Que van a las candidaturas por evitar la tarjeta roja. Además, ya no quieren que su partido desaparezca. Además, entonces, eso no solo que prolifera el número de candidatos, sino que evita acuerdos. Claro. Porque muchos podían hacer alianzas, pero cada cual tenía que defender su tienda política para evitar que desaparezca. Claro, es que es un sistema perverso en el que se ha beneficiado el personalismo que es históricamente tan propio de la política ecuatoriana, el reinado de los caciques, esos líderes de los partidos políticos que no cambian, que desde hace 20, 30 años los seguimos viendo en los noticieros, los seguimos viendo en las campañas electorales, y reflejando una absoluta incapacidad o la falta de deseo y de decisión para formar nuevos liderazgos, para promover nuevos liderazgos en los partidos políticos. Tenemos tantos movimientos sociales, no solamente por esa crisis de representatividad que acusan los partidos políticos tradicionales, sino porque las elecciones se han vuelto un negocio. Sí, o sea, muchos de estos movimientos, muchos de estos sectores, muchos de estos candidatos que surgen de la noche a la mañana, muy probablemente esperan el fondo partidario que viene asignado para estas líderes electorales, sin entender que a mayor proliferación precisamente de este tipo de actores, menos cantidad de recursos van a tener y no van a tener ninguna posibilidad de éxito. Incluso tenemos ahora en ciudades como Quito y Guayaquil, lo que bien señalaba Verónica, 18 candidaturas a la alcaldía. Cuando uno analiza la propuesta, el perfil de los candidatos, lo que piensan los electores respecto a las elecciones, lo que piensan los electores respecto a las nuevas figuras que están compitiendo en estas elecciones, frente a las viejas figuras, al tema de la experiencia o la falta de experiencia, en fin, una serie de circunstancias que están atravesadas y que están siendo absolutamente evidenciadas en una serie de estudios que constantemente se están publicando. Uno llega a la conclusión de que la gran mayoría de estas candidaturas nacen destinadas a perder. Son candidaturas que no tienen opción de cambiar la posibilidad de lo que en este momento se establece en una proyección electoral en el tiempo tan corto que va a haber para la campaña. Eso es un tema particular de esta campaña. Así es. Y frente a lo cual los ciudadanos están atendiendo lo que está ocurriendo con una sensación de hastío también. O sea, hay niveles de indecisión, hay niveles de poco afecto a la falta, además, de propuestas que están siendo promovidas
promovidas en la pre-campaña electoral, que genera una apatía de los electores y una apatía que difícilmente va a poder ser cambiada en el corto tiempo que tenemos para el proceso electoral ya en firme. Bueno, para las elecciones de marzo lo que queda claro, Gustavo, es que el gobierno no tiene nada, no espera nada seguramente, y a lo mejor no le importe. Lo que sí le importe es el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se elige por primera vez vía elección universal y que podría ser una piedra en el zapato si es que llegan algunos miembros camuflados del correísmo. Ahí ha bajado muchísimo el nivel del debate sobre la propuesta de incluir en las elecciones una consulta popular, cuyo tema fundamental era, cuyo tema fundamental era la supervivencia del Consejo de Participación Ciudadana. Es un tema que lamentablemente, como digo, ha bajado en el nivel del debate y que debería ser retomado, porque capaz que el Consejo de Participación Ciudadana, manejado democráticamente de una manera transparente y con limitaciones absolutamente sensatas en un sistema como el nuestro, hubiera generado o hubiera aportado positivamente en la construcción de la democracia y la recuperación de la institucionalidad del país. No nos olvidemos que es gracias a ese Consejo de Participación Ciudadana que tenemos lo que tenemos ahora, en este momento. Es decir, hay un resultado en términos generales positivos en medio de la transición de la democrática que estamos viviendo. Quizás las funciones de ese Consejo deberían ser limitadas. Quizás ese Consejo de Participación, tal como fue concebido, no debería desaparecer en su totalidad. O capaz que los ciudadanos y capaz que los actores políticos, en medio de un debate que debería manejarse de una manera abierta y transparente, entendamos que sí, que ese Consejo de Participación fue un ensayo atroz para la democracia y que debería desaparecer. Pero es un tema que no se puede eludir porque el riesgo que usted señala, Milton, está ahí vigente. Operadores, activistas, gente ligada al anterior régimen pueden aprovecharse de esa circunstancia y podrían retornar y podrían estar presentes en la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana de esas características, lo cual sería gravísimo para la democracia ecuatoriana. Ya veremos qué sale. Gracias a Gustavo Itz por acompañarnos en este primer programa del año. Gracias a ustedes. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. ¡Bessie! ¡Feliz año! Igualmente, vecinos, que este año les traiga mucha paz y prosperidad. Por cierto, recuerden que los árboles de Navidad y monigotes no son basura. Bessie, ¿y ahora qué hacemos? Puede llevarlos al Parque Metro Norte en Bellavista, Parque Bicentenario y Parque Las Cuadras. Árboles, monigotes no deben ser depositados en los contenedores, porque dañan los recolectores. Y tampoco en las veredas que dañan el ornato de la ciudad. De ley, la Bessie trabaja en Emaseo. No, ella es una ciudadana que quiere a Quito como nosotros. Quito cuenta contigo. Fin de espacio publicitario. Recuerde que ahora nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook Radio Sucesos, _alto, música excepcional para sus opiniones, comentarios, sugerencias musicales e información de las novedades en el mundo de la música y nuestra programación. Así también en www.radiosucesos.net para conocer los sucesos más importantes del momento. Amigos, estamos de regreso, son las 7:44 y antes de presentar a nuestro siguiente invitado, un mensaje de la cooperativa 29 de octubre. La 29 son alas que transforman vidas, crédito para microempresarios, para vivienda, viajes, salud y compra de vehículo, además cuenta de ahorros, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y esequial, seguro de vida, transferencias en línea y mucho más. La 29 son alas que transforman vidas. Y también un mensaje de Emaseo, la recolección de basura es tarea de todos, respetemos los horarios. Un mensaje de Emaseo. Ya lo saben, amigos, nosotros continuamos con más y les invitamos a que interactúen con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter. Nos encuentran como @radiosucesosdc. Todas sus interacciones son bienvenidas, comentarios también con el hashtag sucesos. ¿Cómo es el hashtag, Milton? La noticia en sucesos. La noticia en sucesos. La noticia en sucesos, así que ya lo saben. Y si quiere preguntarle algo a nuestro siguiente invitado, Juan Carlos Solines, candidato a alcalde de Quito, cuáles son sus planes,
qué piensa hacer por la ciudad en caso de ganar las elecciones de marzo. Pregúntenle, escríbanos con este hashtag y seguro vamos a leer su pregunta. Hay una noticia de último minuto: a las 11 de la mañana están citados los dirigentes del taxismo para conversar con representantes del gobierno nacional en el Palacio de Carondelet y definir este tan cuestionado subsidio a los taxistas en el tema de los combustibles. Juan Carlos Solís, buenos días, gracias por acompañarnos, feliz año. Año dificilísimo, ¿no? En lo personal, en lo profesional, con retos importantes. Serían 3 meses intensos. Gracias, Milton. Verónica, un saludo a toda la audiencia de Radio Sucesos y obviamente pues deseándoles un feliz año a todos los quienes nos escuchan y a ustedes mucha salud, muchas realizaciones personales. Gracias, en este nuevo año. Sí, yo creo que empezamos el año muy positivos, muy optimistas. Creo que el año 2018 fue un año de complejidades, pero el 2019, sobre todo desde marzo, pensamos que pueden iniciar procesos muy interesantes y positivos para las ciudades, para los gobiernos locales. En el caso de Quito estamos convencidos de que vamos a dar un paso importante, ganando las elecciones en primer lugar y luego iniciando un proceso de transformación y de recuperación de la capital del Ecuador, que creo que es impostergable. Han sido casi 5 años caracterizados por la ineficiencia, por el agotamiento de un modelo de gestión que ha causado a su vez que no se resuelvan los problemas más acuciantes de la ciudad, el tema de seguridad, el tema de movilidad, el tema de sanitario, de recolección de basura, se han agudizado. Y claro, creo que el 2019 va a ser va a marcar el inicio de un proceso de recuperación de la ciudad, pero una recuperación profunda, no la recuperación de las mega ofertas o de las ofertas inalcanzables como lo que pasó en estos últimos 5 años. Ninguna de las mega propuestas del alcalde saliente se cumplieron, ni los quitocables, ni la solución Guayasamín, ni los trenes de cercanía, es decir, ninguna se cumplió. Yo creo que es tiempo de replantear un modelo de gestión nuevo para la ciudad, buscar nuevas fuentes de ingreso para una ciudad que está altamente endeudada con el metro, recuperar ese optimismo, ese liderazgo que tiene la capital y evidentemente tener nuevas fuentes de ingreso, que va a ser fundamental. Vamos a hablar de los planes para la alcaldía, pero primero, para llegar hay que buscar ganar una elección que yo no sé si va a ser tan reñida, con 17 candidatos, o lo contrario, muy reñida. ¿Cómo ganar a 16 contrincantes? 17 en realidad, son 18. 18, claro, un señor Guayaquil que vi que lo aceptaban la semana pasada. 18, un voto completamente disperso. O no sé si estratégicamente eso sea una oportunidad para poder ganar una elección. Yo creo que la oportunidad está marcada no tanto por el número de candidatos, sino por el espacio. Sí, bueno, la propuesta va a ser fundamental, pero digo por el espacio que se visualiza, de acuerdo a todas las encuestas, se visualiza como el espacio de los no decididos, de los indecisos, de ese espacio que todavía queda por conquistar. ¿Cuánto están el porcentaje de indecisos? Alrededor del 40%, ¿no? Entonces yo creo que es un altísimo porcentaje, por un lado. Por otro lado, yo no me preocupa tanto el número de candidatos, y yo creo que el número de candidatos más bien es sintomático de algo. Más que una preocupación, debe ser debamos evaluarlo como qué es lo que está pasando. Y yo creo que es producto de un sistema que se forjó durante el gobierno pasado, los 10 años del gobierno pasado, con reformas del Código de la Democracia, haciendo muy difícil la inscripción y aprobación de movimientos políticos, en donde pasaron a ser no solamente producto de un arduo trabajo de recolección de firmas en todo el país, en provincias pequeñas, sino que adicionalmente muy costoso. Y entonces con estos esquemas de que si es que no obtienes cierto porcentaje, sacas tarjeta amarilla y luego desapareces, es un sistema perverso que te obliga a presentar candidatos muchas veces para salvar el partido. Un partido que te ha costado esfuerzo y dinero conformarlo. Existen otros casos también en donde líderes políticos con proyección o con visión hacia las próximas elecciones presidenciales creen que es obligación presentar candidatos. Entonces vimos aquí al alcalde de Guayaquil levantando el brazo a una candidata, vimos al candidato presidencial, ya poco a poco eterno candidato presidencial Lasso, levantando el brazo a otro candidato. Es decir, líderes que tienen una proyección, que tienen un cálculo hacia el 2021, que también creen con la obligación de presentar un candidato a Quito, no importa qué opciones tenga y no importa cuánto divida el electorado. Muchos de esos cálculos que evitaron que se hagan alianzas, que se hagan acuerdos, que se busque a lo mejor potenciar unas ciertas candidaturas.
yo tengo entendido que tú estuviste muy cerca de hacer una alianza con Concertación. Y que César Montúfar dijo, no puedo ahora. Sí, en realidad hubo varios esfuerzos por lograr una coalición o algún frente. Bueno, sé esto porque lo escuché en El Castigo Divino, ¿no? Sí, efectivamente hubo una intención de buscar frentes amplios, pluralistas, para representar a la ciudad. No hubo acuerdos, pero justamente no hubo acuerdos por estos motivos que explico, ¿no? Por estos cálculos. Este sistema medio perverso, porque de ahí el hecho de que existan muchas organizaciones políticas y existan muchos candidatos, más bien es una expresión de revitalización de los partidos. Ahora, en Estados Unidos y en muchos países hay muchísimos partidos, pero hay partidos hegemónicos y mayoritarios que son los que definen las elecciones. Hacia ese escenario debemos ir en el Ecuador también. Tienen que irse consolidando partidos serios, ¿no? Recordemos cuando volvimos a la democracia, habían también muchos partidos, pero eran partidos marginales. Los principales eran la Izquierda Democrática, la Democracia Popular, el Partido Social Cristiano, el Partido Liberal, el Partido Conservador en su momento. Que no corrían riesgo de desaparecer con una u otra elección. El Partido Socialista, el MPD, que también fue un partido histórico, ¿no? Pero claro, luego de esos 10 años del correísmo, lo que se buscó es destruir el sistema de partidos políticos. Y ahora lo que estamos es tratando de regenerarlo, de repoblarlo, y luego habrá que irá tamizando, ¿no? Entonces, el número de candidatos a la alcaldía de Quito, sí, hay muchos, pero la mayoría serán absolutamente marginales. Quienes vamos a estar en competencia real, vamos a ser muy pocos, que va a ser similar a lo que ha sucedido en otras elecciones. A las particularidades de esta elección es, por ejemplo, que no hay un alcalde que quiera reelegirse, ¿no es cierto? Entonces, la anterior elección hubo una especie de reacción frente al alcalde Augusto Barrera, ¿no? De rechazo, porque él encarnaba un poco el correísmo, ¿no es cierto? Y entonces llegó a la alcaldía una persona sin mucha experiencia, en donde el quiteño no analizó mayormente el perfil, las cualidades, la experiencia, y hoy tenemos los resultados. Ahora no hay esa presión de evitar que alguien se reelija. Esperemos que... Y tampoco el uso de propaganda pública, ¿no? Oficial. Adicionalmente, que siempre es una desventaja para el resto. Así es, del aparataje. Ahora no hay ese escenario, y entonces yo espero que a partir de este mes de enero ya se vayan decantando las preferencias principales, que los demás candidatos queden en una posición marginal, y que el ciudadano, sobre todo, tenga la opción de elegir al mejor candidato. Que no lleguemos a un escenario de voto útil, de yo tengo que votar, sí, por este candidato, aunque no me convence, aunque ya es muy mayor, aunque no creo que sea la solución para Quito, pero tengo que evitar que este otro gane, ¿no? Ojalá no lleguemos a ese escenario. No hay esa ventaja que tiene siempre el candidato oficialista porque usa el aparataje, pero sí hay dos polos, digamos, en estas elecciones seccionales para la alcaldía de Quito, que son, lo primero, un candidato que fue 2 veces alcalde y que tiene experiencia, que a lo mejor por muchos sectores es bien recordado, por otros quizás no, porque se escucha mucho de lado y lado. Y segundo, un candidato absolutamente populista que cautiva masas con otro tipo de cosas que no son precisamente la propuesta. Sí, bueno, es difícil enfrentarse a ello. Es un escenario, yo no pienso que sea difícil, yo más bien creo que es eso que tú describes, Milton, como las características de esos dos candidatos, son justamente el talón de Aquiles de esos candidatos. Entonces yo creo que más bien lo que hubo es un posicionamiento porque salieron muy temprano o expresaron su intención de ser candidatos muy tempranamente. Entonces, claro, la ciudadanía en esos simulacros de papeleta que se hacía, decían, bueno, a este señor lo conozco, ya fue alcalde, pero la pregunta es, ustedes, quiteños, ciudadanos que viven en el sitio metropolitano, ¿creen que ese perfil es el que va a enrumbar a Quito para el siglo XXI? Yo creo que la política, más allá de que en democracia todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, y yo no voy a descalificar a ningún candidato, pero pienso que hay que ser muy cautelosos con los perfiles que se eligen y qué es lo que el momento histórico demanda. Quito está caracterizado ahorita por una pérdida de liderazgo absoluto. En el contexto nacional, Quito y la Sierra en general, te diría yo, no pintan nada, ¿no? Y Quito es una ciudad muy política, tradicionalmente su alcalde, y en eso sí hay que reconocer a Paco Moncayo. Cuando fue alcalde fue un líder político que en momentos de agitación social que los necesitaba la ciudad, creo que los tomó. En estos 5 años
que ha habido mucho problema. El tema del correísmo en la ciudad de Quito fue grave, lo que provocó manifestaciones fuertes, pero sí una cabeza visible de liderazgo político que necesita una ciudad como Quito. Exacto, y bajo esa misma lógica, Milton, recordemos que el general Moncayo tuvo puestos de relevancia desde la Asamblea Constituyente. Claro, entonces, en los procesos difíciles habría que ver, y la gente tiene que juzgar, cuál fue el rol de liderazgo frente a ese periodo de opresión y de autoritarismo que vivimos. ¿Cuál fue el rol que cada uno jugamos en esos momentos difíciles por los que transitó Quito y el país? Pienso que en la política uno tiene sus momentos. Y creo que los retos que tiene Quito por delante, recuperar ese liderazgo, esa jerarquía de capital del Ecuador, el crear modelos novedosos e imaginativos para obtener recursos, ¿no? En un presupuesto que está en gran medida comprometido con el metro, con la mega obra del metro, y que va a ser muy complicado porque vamos a tener casi el 70% del presupuesto del próximo año comprometido para el metro, y eso que todavía no sabemos a cuánto está la tarifa y no sabemos qué tipo de subsidio va a tener que asumir el municipio, con lo cual podría incrementarse inclusive ese destino de presupuesto. Entonces va a haber que ser muy creativo, muy ingenioso para conseguir recursos sin meterle la mano al bolsillo, que es lo típico, ¿no es cierto? Subir impuestos prediales, subir multas. Eso no vamos a hacer en mi administración. Entonces, claro, frente a eso, el ciudadano tiene que ver, este es el perfil que nos va a sacar de la crisis, que esto es el perfil que nos va a permitir recuperar el liderazgo y jerarquía de ciudad. En el otro caso, un radiodifusor que está ahorita cuestionado por la Contraloría con indicios de responsabilidad penal. ¿Debería ser candidato? Sí, o sea, todos tienen derecho a ser candidato mientras no pierdan sus derechos políticos y civiles. Yo creo que él, mientras no sea sentenciado, pero tiene indicios de responsabilidad penal que están siendo investigados por la Fiscalía. Entonces, ¿es ese el perfil de liderazgo que queremos para sacar a la ciudad adelante en el siglo XXI? ¿Es ese el perfil de liderazgo que queremos para, como digo, recuperar esa jerarquía? Entonces yo creo que la ciudadanía va a tener la oportunidad en estos meses que vienen, porque recordemos que la campaña recién inicia el 4 de febrero. Así es, y va a ser muy corta. Va a ser corta, un mes y medio, pero tiene 3 meses prácticamente, hasta el 24 de marzo, 3 meses para conocer a los candidatos. Para conocer a los candidatos que realmente tenemos posibilidad de ganar las elecciones. Y entonces creo que ahí viene digamos, la parte de responsabilidad de la ciudadanía, porque así como tiene la ciudadanía responsabilidad para resolver los problemas de Quito, porque el problema de la sanitario de la basura no es solamente un problema del municipio, el problema de la inseguridad no es solamente un problema del gobierno central y del municipio, el problema de la movilidad no solamente es un problema que debe ser resuelto por la burocracia y la administración pública, la ciudadanía tiene que tener un rol activo. Y justamente desde Juntos Podemos, que es el partido que auspicia mi candidatura y al que me pertenezco, estamos proponiendo esa participación activa de la ciudadanía en las soluciones y en la toma de decisiones. Esa es la nueva política del siglo XXI. Es decir, no solamente participando con el programa del canal que tú perteneces, Milton, Yo Me Llamo, o La Voz, ¿no? En donde ahí sí la gente puede utilizar la tecnología para expresarse, claro, sí. Para opinar, para votar. ¿Y por qué no en los pagando temas? 35 centavitos por mensaje. 35 centavitos por mensaje. ¿Por qué no en los temas importantes de los barrios, de la ciudad, la priorización de obras? ¿No? La tecnología ahorita permite realmente una incorporación activa y relevante del ciudadano. Entonces, ese nuevo modelo participativo demanda una responsabilidad, una ciudadanía expresada a través de la participación, y eso empieza por el voto. Es decir, de aquí tenemos 3 meses para que los ciudadanos que viven en la capital decidan racionalmente qué figura, qué perfil le conviene más para los retos que tiene Quito por delante. Juan Carlos ha insistido en el tema de liderazgo e identidad. ¿Cómo recuperar eso en un Quito? Pues que, como dicen, parece que ha estado en el abandono en este tiempo. Yo creo que parte de replantear un modelo de gestión que recupere la confianza del ciudadano en la política y en los líderes políticos. Yo vengo recorriendo el territorio. Yo no voy a inventarme que estoy en un proceso de 1 año y medio o de 2 años, como he oído algunos candidatos. Yo estoy recorriendo el territorio aproximadamente 6 meses. He venido recorriendo con un grupo de jóvenes, de dirigentes barriales, conociendo la realidad actual. Porque una cosa es hablar de memoria o hablar lo que los asesores le dicen. Otra cosa es ir al territorio, reunirse con los dirigentes barriales, reunirse con los dirigentes deportivos, reunirse con los comités de seguridad de los barrios. Y entender la problemática que además varía de barrio a barrio. No se puede hablar del problema de la inseguridad
en Quito en general. No. ¿En qué consiste la inseguridad en la Marta Bucaram en el sur? ¿En qué consiste la inseguridad aquí en el hipercentro? ¿En qué consiste la inseguridad en barrios periféricos del norte? Entonces, ese recorrido trajo como consecuencia identificación de líderes, verdaderos líderes que han venido trabajando en los barrios, en el deporte, en la cultura, y de esos hemos formado un gran equipo. Entonces, el liderazgo va a empezar, la recuperación del liderazgo va a empezar cuando esa gente que ha trabajado el territorio se empodere y tenga la oportunidad de servir desde los espacios municipales. El cambiar el modelo de gestión haciendo, por ejemplo, alcaldías menores, generando alcaldías menores para zonas altamente pobladas. Quito ha crecido desmedidamente y lamentablemente sin planificación. Entonces, las administraciones zonales, que eran un mecanismo de descentralización y de desconcentración del municipio, han caído o han sido prostituidas como un botín político, en donde ahora se transan, ¿no? Se entregan a cambio de votos. Definitivamente el modelo. Pero eso puede tomar por lo menos la mitad de la gestión del próximo alcalde. No necesariamente, Milton, porque recordemos a la ciudadanía que hay un proceso inconcluso, que es el de conversión a distrito metropolitano de Quito. Quito no concluyó ese proceso. Nos llamamos distrito metropolitano gracias a una transitoria que nos permite usar el nombre. Pero el proceso técnico-jurídico de transformación se cumplía con la aprobación del Estatuto Autonómico. Y ese Estatuto Autonómico aprobado, sometido a consulta popular. Ahí, cuando la consulta popular se pronuncia, los ciudadanos se pronuncian, concluye el proceso. Entonces, en ese Estatuto Autonómico que ha sido soslayado, que ha sido irresponsablemente postergado por más de 10 años, vamos a replantear el nuevo modelo de gestión, con alcaldías menores, con un nuevo rol de los concejales, para que dejen de ser chantajistas a sueldo, en donde piden espacios de poder o administraciones zonales a cambio de votos en el consejo. ¿Qué tienen que ser los nuevos concejales o los concejales de este modelo? Exclusivamente legisladores. Exclusivamente legisladores. Deben ganar dietas por sesión. Sesión que asistan y nada más. Seguir siendo elegidos por votación. Seguir siendo elegidos por votación, pero por ejemplo ser mucho más estrictos en que pertenezcan a las zonas o a los distritos por los que son elegidos. ¿No? Porque ahora resulta que los actuales concejales del sur, ninguno vive en el sur, ninguno ha sido del sur. Entonces, ¿qué conocen? Y no se hable de los administradores zonales, que van a administrar una zona que no la conocen y que nunca la han topado ni la han pisado. Entonces, se necesita justamente recuperar esa representatividad de los barrios en la administración pública. Son las 8:03, conversamos con Juan Carlos Solines, candidato a la alcaldía de Quito. Juan Carlos, siempre un candidato necesita una obra estrella, digamos así, una oferta estrella. Yo recuerdo que en el caso de Rodas, una de las tantas razones por las que ganó, que no fueron precisamente una propuesta de ciudad, sino, digamos, capitalizar un momento político difícil, fue bajar las multas, por ejemplo. Y creo que eso influyó bastante en la gente. A la gente le gusta escuchar cosas a veces que quiere escuchar. No sé, ¿cuál es la oferta de Juan Carlos Solines en caso de ganar la elección? No sé, como decía el presidente en una tarima antes de la segunda vuelta electoral en 2017, ofreció un tren magnético para Guayaquil. Luego apareció el tren playero. Hoy ofrece los metroféricos, por ejemplo. Esto de llevar de la Carolina hacia el aeropuerto, etcétera. Obras de estrellas, obras que llamen la atención, obras que muchas veces no son ni en lo mínimo aplicables, posibles de construir. Yo creo que lo importante, o lo que hay detrás de las mega obras, que muchas veces son demagogia pura, les mencionaba hace un momento las mega obras que ofreció Rodas, que ninguna se cumplió, ni los Quito Cables, ni los trenes de cercanía, ni la solución Guayasamín, ninguna. El metro ya venía de la administración de Barrera, ¿no? Entonces ninguna mega obra se cumplió. Nos constituimos una ciudad, nos estamos constituyendo una ciudad metrodependiente. Metrodependiente en cuanto al presupuesto y en cuanto a pensar que es la panacea para resolver uno de los problemas de Quito, que es la movilidad. Creo que ni lo uno ni lo otro. Es decir, no podemos permitir que una obra, por más emblemática o gigante que sea, ponga en riesgo servicios básicos de la capital, ¿no? Porque debemos mencionar que hay barrios que el día de hoy, mientras nosotros hablamos en estos micrófonos, no tienen ni agua potable, ni alcantarillado, no tienen vías de acceso, no tienen recorridos del transporte público, tienen que salir en taxirrutas o en camionetas o lo que sea. O ver cómo hacen. No, o ver cómo hacen. Entonces, eso creo que es lo que debe generar la ilusión en la próxima administración. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es
volver a hacer de la ciudad una ciudad digna, de jerarquía y que sea o que ostente la calidad de capital de la República, atendiendo a sus ciudadanos de la manera adecuada. Es decir, la ilusión debe generarse, decía hace un momentito, una opción es generar obras demagógicas, proponer mega obras que al final no se cumplen, y por eso es que la gente reniega de los partidos políticos, que son las instituciones con menos credibilidad actualmente, reniega de los políticos, ¿ya? Entonces, la nueva política tiene que tener dos conceptos fundamentales: la ciudadanización de la política, es decir, tiene que venir la gente que ahora está siendo espectadora, incorporarse a la toma de decisiones, incorporarse a los espacios de decisión en el Consejo Municipal, en las distintas instancias de la administración municipal. Ciudadanización de la política. Segundo, volver los ojos a los barrios. Volver los ojos a los barrios. Es decir, ya no queremos, el ciudadano cuando recorremos los barrios no quiere grandes ofertas ni mega obras. Quiere recuperar la ilusión de que va a poder vivir bien. Y para eso se necesita poner orden en la ciudad. Es una ciudad desordenada, es una ciudad caótica, es una ciudad que no resuelve ninguno de los problemas que más agobian a la gente. Sigue siendo una ciudad insegura, en donde la gente en los barrios tiene que encerrarse a las 6:30 de la tarde en las casas porque le da miedo salir a los parques, porque no se empodera del espacio público. Y eso es parte de la solución de la inseguridad. Porque es que no se empodera del espacio público, quien se empodera de esos espacios es la delincuencia, es el microtráfico. Entonces, el ciudadano quiteño debe ahorita recibir una oferta en donde recupere esa ilusión de vivir en su barrio, de empoderarse de los espacios públicos, de tener opciones de cultura, de esparcimiento, de deporte en los barrios. Ahorita se estrenan canchas sintéticas, cuando hay barrios que no tienen ni siquiera canchas. Se requiere iluminación en las zonas, en los espacios públicos, incluyendo las canchas deportivas y en las ligas. Porque si no, esas mismas canchas que sirven para el deporte a la luz del día son los espacios para la delincuencia y las guaridas en la noche. Entonces, para que Quito recupera su resplandor y vuelva a ser esa luz de América que fue, esa carita de Dios, como se la ha llamado, necesitamos recuperar el espacio público, recuperar los barrios, recuperar la calidad de vida de los ciudadanos. Y es una tarea enorme, enorme. Ahora, que podemos pensar en soluciones para la movilidad, por ejemplo, replantear un sistema de rutas que alimenten las troncales principales que ya existen de superficie. Ahora va a haber una nueva de subterránea, pero las troncales principales de superficie ya existen. El problema es la alimentación a esas redes, es decir, cómo traer a la gente que vive en parroquias rurales debe buscar o encontrar alicientes o estímulos para quedarse en la ruralidad y no salir a la ciudad. Actualmente las parroquias rurales, la gente de las parroquias rurales sale a trabajar a Quito. Entonces no solamente que contribuye al caos de la movilidad, sino que adicionalmente gente, por ejemplo, que vive en Yoa, tiene que salir 3 horas antes de su hora de entrar al trabajo en Quito. Entonces tienes gente que tiene que levantarse a las 4 de la mañana todos los días. Eso no es calidad de vida, ¿no? Hay una pregunta del público sobre este tema y nos dice Rodrigo Torres: ¿habrá equilibrio técnico para las tarifas urbanas y microrregionales de transporte público? El sistema de tarifas es parte del caos que reina en la movilidad. ¿Por qué? Porque desde la campaña, como bien recordaba Milton, con las ofertas demagógicas, hasta la administración, con una administración clientelar, también demagógica, antitécnica, ha generado un caos en todos los aspectos. El tema de las tarifas es parte del problema de la movilidad. No se han sincerado las tarifas y entonces viene un manejo político en donde la administración de turno quiere hacer aparecer ante la ciudadanía como que los dirigentes del transporte son los enemigos, son los antagónicos. Entonces, claro, la ciudadanía dice, claro, estas mafias del transporte, pero al mismo tiempo la ciudadanía implora que esos transportistas lleguen a sus barrios donde no están llegando actualmente. Entonces, el tema de las tarifas, antes de la dolarización, en el año 2000, un día antes de la dolarización, cuando teníamos el sucre todavía, la tarifa equivalente a dólares era de 38 centavos. El rato que nos dolarizamos, se establece una tarifa política de 25 centavos y son 18 años que no se ha cambiado. Hay que sincerar las tarifas. De la misma forma que el gobierno ahorita está haciendo un esfuerzo enorme, digamos en términos políticos, un esfuerzo enorme por sincerar los precios del combustible. Pero sincerar, no dejarse secuestrar por sectores. Y ahí va mi siguiente pregunta. Yo recuerdo cuando lanzó la campaña Mauricio Rodas en el sur de Quito, lo hizo en la sede de los taxistas,
junto con Antonio Ricaute, porque construía una gran base de respaldo del sector del taxismo. Subieron las tarifas hace 2 años y medio, si no me equivoco, y ahora toca tomar una decisión. El tema de los servicios ejecutivos. Tanta bronca, tanto... hoy hay un tema que sacan ventaja los taxistas, del cual sacan ventaja, que es el subsidio de la gasolina. No les van a subsidiar a los Ubers y a los Cabify. En eso ven una gran ventaja los taxistas para eliminar este servicio. Pero creo que es el momento de que la ciudad decida qué hacer con los servicios de transporte ejecutivo. Es que todos son soluciones parche, Milton. Son soluciones parche. Lo de los cupos ha sido soluciones parche, antitécnicas, que se presentan Habrá con que cara investigar técnica. eso, ¿no? Hay que investigar, evidentemente. El tema de los cupos dice que hay estudios técnicos que determinaron que deberían de haber 8.600 y pico de taxis, pero luego se hizo un alcance al estudio técnico para ampliar 2.000, pero luego resulta que hubo 2.000 y pico que no pasaron la revisión, entonces se les dio una nueva oportunidad. Eso ha dejado concejales con grilletes, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es el manejo político del tema, del taxismo. Yo me he reunido prácticamente con todas las organizaciones del transporte público, del taxismo ejecutivo, me he reunido con las busetas escolares, para entender la problemática. Y detrás de eso tiene que haber soluciones técnicas, no políticas, sincerando las cosas. No se puede seguir haciendo parches, dando subsidios, hay que establecer un sistema de recaudo justo, adecuado. Las cajas comunes tienen que ser sistematizadas con tecnología. Tiene que haber un trazado de rutas absolutamente técnico en donde todos los barrios sean atendidos. No puede ser posible que haya barrios, qué sé yo, el otro día estuve en Bonanza, en Calderón, ¿no? Donde no llega el transporte público simplemente. La gente tiene que caminar media hora para llegar a una vía donde pase un bus, ¿no? Entonces tiene que haber una despolitización de todo este manejo. Los ejecutivos tienen que seguir funcionando, tienen que legalizarse. Los ejecutivos tienen que seguir funcionando porque además cuando viene el debate de Uber, porque Uber y Cabify en realidad son taxis ejecutivos, vendrían a hacer eso, ¿no es cierto? ¿Por qué a los taxis ejecutivos se les obliga a pintar de amarillo, por ejemplo? Nadie da una explicación lógica, ¿no? Cuando son otras cosas, otro tipo de servicios y de seguridad la que busca el usuario cuando utiliza un taxi. ¿Qué ofrece Uber, por ejemplo? Uber ofrece una transparencia en quién es el chofer, cuál es el vehículo que me recoge, a qué horas me recoge, en qué tiempo y cuánto me cuesta. Y puedo seguirle por el GPS. Y puedo seguirle por el GPS. Pero no es un tema solamente de tecnología, pues, porque un sistema o una plataforma así se puede instrumentar. Y de hecho he estado yo mismo constatando que hay grupos y cooperativas de compañías de taxis que están desarrollando tecnologías similares. El EasyTaxi, que tuvo sus peros, sus problemas, pero no es un tema de plataformas tecnológicas. Es un tema de regularizar un servicio público. Entonces no es un tema de Uber o taxista ejecutivo, Cabify o taxi, uno de los dos, taxi normal. No, es un tema de que haya normas claras, orden en la ciudad. Es decir, tú, Milton, tienes hijos. No puedes ir a recoger al colegio a tu hijo. Te resulta muy fácil, si tienes una cuenta en Uber o en Cabify, conectarte a tu teléfono y decir, recójale a mi hijo en tal sitio. Pero ¿tú qué esperarías del chofer de Uber o de Cabify? Primero que sea un conductor profesional. Saber todo de él. ¿No es cierto? O sea, sí, confiar. Que no sea un muchacho universitario de 18 años que quiere hacer sus chauchas en los ratos libres. Ajá. Porque son tus hijos los que están de por medio. Es un transporte, es un servicio público. Entonces hay que tener normas, o igual que te vayan a ver en un auto destartalado. Yo el otro día le preguntaba a un conductor de Uber que por qué se afilió a Uber y no a Cabify. Me decía, porque en Cabify piden más requisitos y son más estrictos. Sí, así es. En Uber es más fácil. Entonces, a ver, esa laxitud, esa facilidad de convertirse en conductor de un servicio público tiene que ser revisada, tiene que ser regulada. Así es. Juan Carlos, tenemos que terminar porque nos espera el consejero del CNE, Luis Verde Soto. Solamente una pregunta con muy rápida respuesta. Que habla del liderazgo del alcalde que tiene que tener una ciudad. Los toros para Quito son muy importantes. Tienen que volver los toros, tiene que hacerse una consulta. ¿Cómo resolver este tema? Que unos sectores lo piden. Unos sectores con derecho a hacerlo lo piden. Ahora, hay una afirmación de por medio, ¿no? Que es decir que son muy importantes para Quito. Eso tiene que definirlo para ciertos sectores de Quito. Sí. Eso tiene que ser definido por Quito. Por Quito. Es decir, yo sería incapaz, como alcalde, de imponer o de manipular un gusto, una afición o una preferencia mía en cualquier sentido, no solamente los toros, en cualquier sentido,
imponérsela o manipular para que sea acogida por toda la ciudad. Hay mecanismos. Someterlo a consulta popular es uno de ellos. Someterlo a una interpretación constitucional es otro de ellos. Lo importante aquí, Milton, es que Quito siempre ha sido cuna de la libertad. Ha sido sede de las gestas heroicas por la libertad. Entonces no cabe que, sobre pretexto de defender una u otra posición, una u otra visión ideológica, se someta al resto. Yo creo que todas las expresiones culturales, artísticas, deportivas, tienen que tener cabida en una sociedad, más aún si es que es la capital y es de ejemplo del resto del país. Por lo tanto, el tema particular de los toros deberá ser consultado a la ciudadanía. Perfecto, ya seguiremos conversando. Tenemos tiempo para hacer otra nueva invitación, una nueva invitación. Y ahorita vamos a la pausa y volvemos con Luis Verde Soto. Recuerde que ahora nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook Radio Sucesos, _alto, música excepcional para sus opiniones, comentarios, sugerencias musicales e información de las novedades en el mundo de la música y nuestra programación. Así también en www.radiosucesos.net para conocer los sucesos más importantes del momento. Son las 8:17, nos acompaña Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. Gracias por acompañarnos. Discúlpenos la demora, pero la cadena nos demoró a todos. El CNE terminó en medio de una denuncia preocupante contra la presidenta Atamaín por la destitución del director del CNE de la SUAY, supuestamente por un tema de injerencia del Partido Social Cristiano. Bueno, de eso creo que es un tema que deberá responder la presidenta fundamentalmente. El tema de la SUAY es un tema que se arrastra con alguna insistencia debido a que, inicialmente el delegado de la SUAY, nombrado por el Consejo de Participación Transitorio, luego de una evaluación precisa de las primeras actividades, yo decidí ratificarlo, es una provincia que está bajo mi responsabilidad y pedí que así lo hiciéramos. Y el día de cierre de inscripciones se produjo alguna diferencia respecto a cómo proceder frente a algunos datos que faltaban. Entiendo que este delegado llamó directamente a la presidenta emitió algunas instrucciones. Esas instrucciones fueron interpretadas como que favorecería a un partido político determinado. Yo ya conocí el tema cuando había ya subido el volumen entre él y la presidenta. Yo abrí una relación directa con la Junta Provincial Electoral, hablé con ellos y sesionamos con apertura desde Quito y abrí un conocimiento de anteriores jurisprudencias que dio causa a que se solucionara el tema. Ciertamente creo que ya habían llegado el enfrentamiento y la polarización con la presidenta a grado sumo. Cuando debió tratarse reflexivamente este tema, ya existían los votos para destituirlo y lo que se ha procedido hasta ahora es a sustituirlo con un nuevo nombre de un personaje de la SUAY ligado a la Comisión Anticorrupción, no ligado a ninguno de los partidos políticos, y que yo espero que dé curso a una gestión de la que yo espero que sea la provincia estrella del país, es decir, la SUAY. ¿Está superado el tema, entonces? En términos administrativos está superado el tema. En términos administrativos. Así es. ¿En términos políticos? Es un tema que deberá ser tratado por la misma ¿Han presidenta. recibido ustedes explicación de parte de ella? No, sobre este tema, hay en el interior del Consejo hay siempre un debate, hay un debate en que no se pueden llegar a posiciones concordantes y este era un tema que en adelante también tendremos que tratarlo. 83,000 y pico de candidatos inscritos para las elecciones seccionales. Ustedes están depurando esto hasta el 5 de enero, si no me equivoco. Seguramente el número de personas que no sean calificadas será mínimo, pero la participación altísima de candidatos, y yo lo escuché a usted en una declaración y coincidía con lo que nuestro invitado anterior, Juan Carlos Solines, de alguna manera decía.
el perverso sistema electoral de los últimos 10 años, el Código de la Democracia, obliga a que muchos busquen evitar la tarjeta roja, otros busquen el fondo partidario, y el número de candidatos que van con una propuesta, que van a buscar realmente un trabajo por una zona, una ciudad, una provincia, sea menor. Es decir, hay una dispersión total del tema electoral. Hay un hecho perverso en la base, ¿no es verdad? Que es el de haber pensado que todos los niveles de gobierno tenían que tener niveles de representación concordantes. ¿A qué me refiero? A que si nuestros niveles de gobierno son, ¿no es cierto?, la parroquia, el cantón, la provincia, el país, debería en cada uno de esos niveles establecerse una forma de representación correspondiente. Es decir, a parroquias deberían haber partidos parroquiales y movimientos parroquiales, en cantones debería haber partidos y movimientos cantonales, en provincias. Esto no debe ser así. Este tipo de congruencia es irresponsable en cualquier país del mundo. En política y en partidos uno tiene que tener una forma de agregación, y esa forma de agregación tiene que ver hasta dónde la representación se dispersa, se abre, o hasta dónde la representación se congrega. La política es básicamente agregación de intereses, no es desagregación de intereses. La política es llegar a tener intereses comunes antes de tener intereses dispersos. Entonces hay que tener el número de partidos a mi criterio, a nivel de provincias y a nivel de país. No debe haber ni formas cantonales ni formas parroquiales. Este es el primer elemento. Eso tiene que venir una reforma del Código de la Democracia, que por cierto hoy ventajosamente vamos a empezar este trabajo con la reinstalación de tareas del Instituto de la Democracia. El segundo elemento obvio es de que también el estímulo financiero pequeño también da lugar a esto, es decir, candidatos locales que creen que con el pequeño estímulo financiero pueden tener un nivel de figuración, unos 15 minutos de vida pública, y consiguientemente multiplican sus presentaciones familiares casi a nivel local. La mayor cantidad de los candidatos que tú mencionaste está vinculados a las opciones parroquiales. Ese es un segundo nivel extra. Y el tercer evidente es el de esta construcción partidaria que viene de arrastre en el Ecuador, que tiene problemas serios. El manejo de firmas es un manejo irresponsable, y eso ya no tiene sentido seguir teniendo ese tipo de requisito y de forma de establecimiento de la vigencia de un partido, y tampoco las barreras. En el país y en el mundo se utilizan diversos tipos de barreras. Ecuador ha fracasado la barrera de la firma, ha fracasado la barrera de... Entonces tenemos que buscar otra vez nuevas barreras que permitan establecer hasta dónde llegue el número de partidos políticos. Pero esto hay que hacerlo con sensatez. Hoy día empezamos a arrancar con el Instituto de la Ciudad en estos temas. Se inicia un proceso de reforma legislativa, de propuesta de reforma legislativa, que habrá que tener la lista el día 25 de marzo. 25 de marzo, entre 25 de marzo del 19 y 25 de marzo del 20 es el único momento en que podemos hacer reforma legislativa sobre el sistema, que será decisivo para poder actuar el 21. Luis, hay una denuncia que usted hizo en Twitter hace unos 3 días y en donde escribió: la noche del 28 de diciembre el Pleno del CNE intentó eliminar la reforma aprobada el 20 de diciembre del 2018 que regula el uso de portales web como medios de difusión electoral, pese al consenso previo. Como hombre de honor dejó constancia de lo actuado, y pues allí usted cuestionó que se estarían violando derechos y impidiendo que la gente pueda informarse sobre el tema electoral. ¿Qué pasó con esta resolución? Y bueno, cuéntanos un poco sobre esta denuncia y por qué considera que se están violando derechos. Bueno, lo cierto es de que hubo un acuerdo y se aprobó asimismo un reglamento en el Consejo, en las sesiones del Consejo, mediante la cual se entiende, porque así debe ser la lógica normal y el tratamiento jurídico, que los medios de comunicación tienen que incluir a los portales impresos, no a las redes sociales. La primera diferenciación que se hizo fue de que el alcance del financiamiento público no debe llegar a las redes sociales, sino debe incluir sí a los portales de información política. En esta lectura, ¿no es verdad?, que fue aprobada por el Consejo, se tomaba básicamente el criterio de que la idea de medio impreso tradicional, aquella que corresponde a la impresora de Gutenberg, ya no existe. Lo que existen son rotativas, lo que existen son formas digitales. Y a esto
dado que existe una información taxativa de que a esas lecturas un poco pacatas de la ley, creen que porque dice medio impreso no puede entenderse ni siquiera en el siglo XXI, en el siglo XX, lo que es un medio digital. Se intentó que a partir de una insinuación de Contraloría se suspendiera lo que se había aprobado respecto a emplear el financiamiento de los medios digitales. Esto se hizo de modo artero. No se me comunicó que se iba a producir esta interpretación, no se me comunicó que iba a haber esta reforma y se la introdujo contra todo procedimiento, que es el de conocimiento 12 horas antes de cualquier reforma jurídica o nuevo documento. Al hacerlo así, yo evidentemente protesté, intenté de que se pueda introducir los mismos criterios que yo había preparado para hacer una consulta con la Procuraduría y con la Contraloría. Tampoco se me aceptó, se bloqueó esto por parte de los otros consejeros, los otros 3 consejeros presentes, momento en el que me obligó a que yo razonara sobre lo que había preparado con equipo de juristas respecto a la pertinencia de la inclusión de los medios digitales como medios susceptibles de financiamiento público. ¿Qué está en el fondo de esto? Podemos hablar mucho sobre el tema jurídico, que a mí me interesa, por cierto, muchísimo, pero en el fondo está el temor que tienen algunos partidos políticos y algunos actores a que se amplíe la cobertura hacia los medios digitales. Ustedes son este rato un medio digital, están transmitiéndonos de este rato. Es un medio de radio que utiliza un medio digital como cobertura. Y si ustedes mañana tienen un acceso a un financiamiento público para una propaganda cualquiera, tendrían que cortar al medio digital porque ese medio digital no puede transmitir esta propaganda, según esta visión pacata del... Lo mismo pasa con un periódico. Un periódico tiene... Todos los periódicos del país están transitando. Son impresos y tienen su apoyo digital. Y están transitando el medio digital. Algunos periódicos están poniendo el énfasis central en transitar al medio digital. Ellos han hecho propaganda digital a partir de la contratación de propaganda pública. Sin embargo, esto no ha sido controlado. Como es obvio, es parte, ya no se puede distinguir, diferenciar. Uno tiene el derecho a escoger por qué medio tiene que informarse. Y por último, ese es el tema central de la relación. Lo que está acá es el temor que tienen algunos de que esto pueda cambiar la estructura de comunicación política en el Ecuador. Como ha cambiado en algunos otros países. Brasil es un caso claro de esto, Argentina es otro caso claro de cambio de estructura de comunicación política, es decir, se privilegian medios, se privilegia la comunicación digital, porque la comunicación digital tiene menos costos, tiene menos problemas de limitación de tamaños, menos problemas de forma de comunicación, permite mucho más fluidez y claro, está vinculada a las redes no pueden ser controladas, no deben ser controladas, pero se vincula a las redes, porque una red puede incentivar la lectura, por ejemplo, de este mismo espacio. Entonces, ese es el tema que se produjo y claro, para poder manejar este interés, que es un interés a mi criterio bastante pacato, lo que se trató de utilizar son criterios de definición taxativa en la ley, cuando por medio está todas las definiciones internacionales sobre comunicación, está la misma definición de la ley de comunicación que habla sobre la comunicación digital como medio de comunicación necesario, ¿no es cierto? Dentro de los impresos. Se habla se trata de fragmentar el tema fundamental que es el de la máxima divulgación, se trata son criterios de derechos humanos que están por sobre la definición de un reglamento y criterios constitucionales que uno puede apelar directamente, pero existe la presión por parte de estos intereses de limitarlo. Por último, se ha intentado decir que es muy difícil el control, cuando es lo más fácil. Si tú puedes desde tu escritorio, desde tu computadora, desde ahí puedes abrir el programa por el cual se sabe cuántas veces se abre, cuántas veces están viendo, quién te ve. O sea, ese tipo de cosas. ¿Cuántos te leen? Eso es muy sencillo. En este momento estamos en esa discusión. Cuando yo tuve este impasse con el resto, con los consejeros, con los 3 consejeros que están presentes, no todos, yo me levanté. Y el adelante para impedir que se llegara a una reconsideración de la decisión. Está vigente todavía, pero supongo que vendrán nuevos intereses en los siguientes días. Yo mismo haré gestiones ante la Contraloría y la Procuraduría para intentar una lectura que trate de entrar al siglo XXI antes que se termine. Pero no es la primera vez que se levanta usted del Pleno. Empezó levantándose, más bien dicho.
Así es, así es. ¿Hay mucha fricción dentro del Consejo Nacional Electoral? No, el tema es cuando hay un modelo muy pequeño de gestión de 5 personas, ¿no es cierto? Y las mayorías pueden ser extremadamente poco claras respecto a la consecuencia de lo que se trata de plantear. La única forma de dar un mensaje es ese. Por ejemplo, en este caso, cuando me levanté ahora al salir de la sesión, lo que hice fue dejar sin la posibilidad de que se revea la decisión tomada respecto a los... Es la única forma que había. No había posibilidad de deliberar. 1 hora, 2 horas, y cuando le meten por debajo un reglamento que no ha sido tratado, la ley dice que tenemos que tratarlo 12 horas antes. Igual pasó con la elección. Así es. Igual pasó, había que esperar 12 horas para que se aprobara el texto de convocatoria de las elecciones. No se esperó eso, se convocó un texto. ¿Y usted avala a Diana Tamaín como presidenta del CNE? Yo avalo la gestión de la institución y eso es fundamental. Yo soy un demócrata, soy un hombre republicano, tendré y sostendré permanentemente la gestión institucional sin ninguna duda de la gestión institucional. Evidentemente no avalo ni la entrega a un partido político, no avalo extremada polarización permanente en torno a una posición. No, eso no lo avalo, lo he expresado en votaciones, las votaciones están allí, pero soy fundamentalmente un demócrata y seguiré siendo un demócrata en todas las manifestaciones de mi vida y proseguiré buscando que las elecciones lleguen a buen término. En este marzo se dará un proceso inédito y es la elección de los consejeros de participación ciudadana y control social por votación popular. Entiendo que hay 43 candidatos hasta el momento. ¿Cómo va a ser el CNE para promocionar sus planes, para que ellos puedan promocionarse también, para que la ciudadanía los conozca? Ellos no pueden promocionarse. Lo único que puede promocionar es el Consejo Nacional Electoral. Esta es una nueva estrategia que es compleja. No, hasta ahora no se ha trabajado con suficiente intensidad, lo que implica que va a haber una elección uninominal, o sea, son de nombres separados. No es una estrategia de nombramiento de una lista. 3 papeletas, ¿no? Son 3 papeletas, una para hombres, una para mujeres y una para representantes de exterior y minorías. Estas tres papeletas separadas, o boletas, llamémoslas así, para que en estos vericuetos jurídicos no se incomoden, porque realmente la ley dice... que ser una papeleta. La ley dice una papeleta, claro. Pero de modo inconsulto, es una ficción jurídica decir que es una papeleta. La realidad lo que está diciendo es una forma de expresión. Lo mismo son una papeleta. Una papeleta dividida en 3. En 3, o engrampada, que claro. Tiene 3. Lo que se pasa es que en las pruebas de campo se vio de que la confusión era muy grande si venía una sola papeleta. Entonces la gente iba a votar mucho por los hombres, poco por las mujeres y nada por los otros. Y anulaba el voto. O si no anulaba el voto, que dejaba un voto absolutamente diferente a lo que era su voluntad. Entonces había que preservar, es la función principal del Consejo, es preservar la expresión de la votación popular y consiguientemente es imprescindible, ¿no es cierto?, que hay esta división. En esta división lo que se hace es, primero se experimenta una votación que es casi una circunscripción por el lado de la demanda, digamos, por el lado de concreción de resultados, porque usted tiene una papeleta donde habrán necesariamente la elección de 3 hombres y habrá la elección de 3 mujeres y una de minorías. ¿Qué implica esto? ¿Por qué no lo hemos trabajado bien? Porque siendo uninominal, al no haber una experiencia de votación partidaria y al haber una sola emisión de votación, de información por parte del Estado, y al haber que estos candidatos no van a tener un orden aleatorio, usted va a tener un resultado bastante impreciso. Lo más probablemente que ocurra en las elecciones parecidas en América Latina es el caso boliviano. En el caso boliviano, ¿no es cierto?, lo que ocurre con este tipo de elecciones es que baja notablemente la participación, baja notablemente la expresión positiva sobre estos candidatos, y al haber poca expresión positiva, estos candidatos terminan siendo autoridades con poca legitimidad de origen, primero. Segundo, se produce una polarización en torno a los grandes emisores, al margen de que el Estado diga no queremos que los partidos intervengan, los grandes emisores se juntan. En este caso se juntarán tal vez, no sé, pienso los 2 partidos más grandes serán quienes impongan la votación sobre estos, sobre quienes configuran como sus listas, llamémosles así, listas de facto. 8:35, preguntas finales para el consejero nacional electoral Luis Verde Soto. Hoy, como usted lo decía, a las 10 de la mañana hay una rueda de prensa para la convocatoria y la postulación del Instituto de la Democracia en la sede del Consejo Nacional Electoral en Quito.
Y ustedes desde hoy, el organismo tiene que empezar a repartir 278.970 notificaciones de todos los miembros de las juntas receptoras del voto. Empieza un proceso, digamos, complejo por la cantidad de gente y la cantidad de gente que hay que capacitar además, ¿no? Según la elección de las juntas, los parámetros, estudiantes de educación superior fueron elegidos del 75.71%, empleados privados, profesionales, el 2.43%, servidores públicos titulados, 8.71%. Eso es positivo. El país está entrando en rutinas electorales, ya tiene rutinas electorales. Una de ellas, por ejemplo, de las que he encontrado, y creo que habría que escribirlas cada vez en papel más sólido, es el tema de los estudiantes universitarios en las ciudades más grandes a cargo de las elecciones. Esto da confianza. Esto da certezas respecto a que estos estudiantes universitarios pueden llevar bien una larga elección, pueden llevar bien un proceso de contagio que a veces puede tener cierto grado de complicación. Entonces, esta contabilidad en manos de estudiantes universitarios básicamente es bueno. Encontrar a los estudiantes universitarios sí a veces es problemático, pero también hay una cierta rutina, ya hay una cierta forma de ocuparlos, hay métodos informáticos que te permiten ubicar de mejor modo a estos estudiantes, que el nivel de deserción en torno a esta unificación sea bajo y que puedas tener armadas las juntas. Yo creo que eso es, tal vez los problemas van a ser más bien de índole en la misma el día del escrutinio. Es muy largo el escrutinio, es un escrutinio que va a tomar la noche, es un escrutinio que debe tener seguridades. Yo creo que eso es lo que podría generar, pero más bien este momento del encontrar a quienes forman parte de las juntas, yo diría que de aquellos temas que ni siquiera deberían formar parte de nuestra preocupación, porque yo creo que estamos aprendiendo a hacerlo y hacerlo bien, y eso es de las partes buenas que una carrera electoral, que una institucionalidad electoral ya debe tener montado, ¿no es cierto? Si hay gente que cada vez puede asumir este compromiso cívico de participar en las juntas electorales y hacerlo bien. A la gente en Ecuador le gusta votar. A diferencia de otros países de Ecuador, la gente le gusta votar, le gusta estar en la junta, participa con gusto en estas instancias. Entonces, creo que se puede hacerlo bien. Hoy día, a la mañana, lo que haremos es presentar el Instituto de la Democracia en la versión que está configurándose. Y para eso lo que se ha hecho es un procedimiento inédito para el Instituto, inédito para el Consejo Nacional Electoral, pero creemos profundamente transparente. Normalmente en estos casos, ¿no es cierto? Usualmente se ha hecho en arrastre de que en el Instituto los nombramientos venían o sea por cuotas o sea por relegamiento de algunos funcionarios del Instituto. El Instituto debe ser el instituto de más alta jerarquía académica del Ecuador. Recuerde usted de que el Instituto es el único nombrado constitucionalmente, es el primero y único nombrado constitucionalmente como instituto académico de lectura de la democracia. Eso es lo que es el Instituto de la Democracia en nuestra Constitución y viene de la Constitución pasada. Lastimosamente no cumplir esa función con esta calidad. Entonces lo que he optado es, obviamente con compromiso de la presidenta, es el de hacer un concurso, más que un concurso, una selección de postulantes. ¿Qué es lo que queremos? Que ya no sean ni los consejeros, ni los amigos, ni los parientes, ni los ganados, ni los cognados lo que asomen con la carpeta para ver quién puede ser el investigador, sino que veamos los mejores del país. Ecuador tiene 15.000 estudiantes que han estudiado en el exterior este rato, muchos de ellos sin empleo. Veamos si encontramos ahí buenos cuadros de gente que ha estudiado temas electorales. En Ecuador no hay especialistas electorales. Encontremos buenos investigadores y fundamentalmente encontremos las tareas que este rato ya estamos detectando para solucionar, para poder trabajar desde ahora en aquello que es absolutamente necesario. En 70 días tenemos que entregar una propuesta de reforma del Código de la Democracia. Muy importante ese tema. Es extraordinariamente importante, ¿no? Y esto tenemos que hacerlo con los mejores investigadores, con los mejores cuadros del país, y para eso hay que hacerlo de modo no clientelar, hay que hacerlo de modo abierto, transparente, y es lo que haremos el día de hoy, dar curso a esta nominación, a esta búsqueda de postulantes. Bien, gracias al consejero. Consejero, una pregunta a propósito de la entrevista que viene acá. Galo Lara dice: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral habilitan a Galo Lara, pero la Junta Provincial acoge una objeción en su contra. Y él acusa a miembros del correísmo de intentar sacarlo de la elección. El
entiendo que el tema de Galo Lara estará ya presente en las siguientes horas en el Consejo. Está siendo en análisis de mi equipo jurídico y de los equipos jurídicos de todos los consejeros y del equipo jurídico del Consejo. No cabe pronunciarse este rato sobre eso, simplemente de que dentro de los plazos legales habrá una decisión ajustada a ley. Por mi parte, totalmente ajustada a derecho. ¿Algo más, Berito? Nada más justamente que eso de Galo Lara, así que justo lo tendremos en unos minutos con él. Gracias a Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. Buen día. A ustedes. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. 8:41. Inicio de espacio publicitario. ¡Bessie! ¡Feliz año! Igualmente, vecinos, que este año les traiga mucha paz y prosperidad. Por cierto, recuerden que los árboles de Navidad y monigotes no son basura. Bessie, ¿y ahora qué hacemos? Puede llevarlos al Parque Metro Norte en Bellavista, Parque Bicentenario y Parque Las Cuadras. Árboles monigotes no deben ser depositados en los contenedores, porque dañan los recolectores. Y tampoco en las veredas que dañan el ornato de la ciudad. De ley, la Bessie trabaja en Emaseo. No, ella es una ciudadana que quiere a Quito como nosotros. Quito cuenta contigo. Fin de espacio publicitario. Continuamos en su noticiero Sucesos. Amigos, estamos de regreso, las 8:42 y esta Navidad disfruta del horario extendido de Mall El Jardín, de lunes a sábado hasta las 22 horas y domingos hasta las 21. Recuerda que un Kia Stinger puede ser tuyo. ¿Cómo puedes participar? Acumulando $25 en facturas. Si pagas con Pacífica recibes triple cupón, una promoción válida del 15 de noviembre al 6 de enero. Sorteo este 7 de enero del 2019. Aplican restricciones. Y también otro mensaje de la AMT. El Metro de Quito va a transportar a más de 400,000 pasajeros diariamente, ahorrándoles muchísimo tiempo y mejorando la movilidad de la ciudad. Es un mensaje de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y bueno, y antes de presentar a Galo Lara, quien pues está postulando a la prefectura de Los Ríos, hay noticias, Milton. En plena crisis se destaca un tuit. La Asamblea Nacional ha gastado una campaña de publicidad institucional que duró 36 días, un monto de casi $300,000. La contratista es la empresa Mediterránea Comunicación. Hay muchos cuestionamientos sobre este tema. Que ya tendrán que aclararlo. Son las 8:42. Recibimos al ex asambleísta Galo Lara, candidato a la prefectura de Los Ríos, que ahora están problemados. Primero le dicen que sí, ahora le quieren decir que no. ¿Qué pasó? Buenos días. Buenos días. Primero, un saludo especial a la audiencia de Radio Sucesos. Realmente, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Mire, reiterar aquello que hemos venido sosteniéndolo con documentos. La inscripción de mi candidatura a prefecto de Los Ríos no es solamente porque el Consejo Nacional Electoral o el Contencioso Electoral certifican que estoy habilitado, como lo dicen los certificados, a fecha 21 de diciembre, no registra la suspensión de sus derechos políticos y de participación, Consejo Nacional Electoral, y Contencioso Electoral, que es un certificado electrónico que usted lo puede acceder con la cédula en el Internet, en donde tampoco registra no tiene sentencia ejecutoriada dictada por el Tribunal Contencioso Electoral de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica Electoral, Organizaciones Políticas y Código de la Democracia. Y lo que yo les puedo decir es que no solamente mi inscripción está avalada por esto, sino también por la desclasificación de los documentos secretos de la CNAIN que confirmaron que me hicieron un montaje en el caso Quinsaloma para silenciar mis denuncias, para involucrarme en el caso Quinsaloma. Estos dos hechos
tanto los certificados del Consejo Nacional Electoral y del Contencioso Electoral, que lo dicen, que no registra ningún impedimento y que básicamente no registra la suspensión de mis derechos políticos y de participación electoral, garantizan y certifican lo que está en la ley y en la Constitución, elegir y ser elegido como ¿Y corresponde. qué pasó con la Junta Electoral de Los Ríos? Bueno, es muy sencillo lo que sucedió ahí. Y a veces uno se sorprende porque se eligen personas que no tienen conocimiento de lo que está en la ley. La pregunta del referéndum de la consulta popular del 2018. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país? La pregunta ganó con el 73% y 7.036.000 votos. Esto indica de que le ordena en el registro oficial el cambio de lo que tenía antes en el Código de la Democracia. El Código de la Democracia anteriormente decía textualmente, aquí se lo leo, Código de la Democracia, artículo 96, literal 2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. Luego de esta consulta popular, queda de esta manera. Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, este es el registro oficial. Sustitúyase el literal 2 del artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral y Código de la Democracia por el siguiente: quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta a realizar tráfico de influencia y testaferrismo, así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionado con actos de corrupción. Es totalmente claro. El hecho de la sentencia por reclusión quedó a un lado. Está publicado en el registro oficial y está elevado como una enmienda a la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en el Consejo Electoral de Los Ríos? Los consejeros, quienes obedecen órdenes políticas, simplemente recibieron primero esa objeción a mi candidatura fuera de las 48 horas que la ley permite, a la hora 65. Segundo, los consejeros del Consejo Electoral de Los Ríos reciben la objeción con xeroscopia simple, sin ningún documento certificado que lo avale. Y tercero, ni siquiera me sancionan con esa objeción para que con un artículo que no está vigente se trate de impedir mi candidatura a prefecto de Los Ríos. ¿Reciben órdenes políticas de quién? Bueno, es lo que habría que averiguar. Yo no le puedo aseverar en este momento de quiénes, pero sí le puedo decir de que uno tiene derecho a ser elegido y elegir a una persona. Y no puede venirse aquí con xeroscopias fuera del periodo de término. Las impugnaciones duran 48 horas. Me presentan esta impugnación, esta objeción, a la hora 65, con copias simples. Y los 5 consejeros de Los Ríos sesionan a las 2 de la tarde, a las 2:05 salen corriendo cuando me acogen la objeción, salen corriendo, las secretarias iban tras de ellos, oiga, firme, no, dice, y se fueron corriendo. Esto es algo que debe ser revisado por el Consejo Nacional Electoral. Aquí hay documentos que aprueban, normas que aprueban, que puedo ser candidato. Lo emiten los certificados con fecha 21 de diciembre el Consejo Nacional Electoral. Mírenlo usted, Milton, usted mismo con sus propios ojos. Ahí está la primera página y la segunda página. Entonces el Consejo Nacional Electoral avala de que estoy autorizado para ser candidato y la Junta Electoral, en cambio, no quiere ellos hacerlo por órdenes políticas, objetan mi candidatura. ¿Por qué Galo Lara responsabiliza al Correato de intentar inhabilitarlo y también considerando que esta objeción provino de Creo y Fe? Bueno, el Correato tiene sus tentáculos y los tentáculos del Correato lo hemos visto. Ahora aparecen en Revolución Ciudadana Lista 5. Lista 5, en Los Ríos aparecen en otros partidos. Realmente son los correístas los que me persiguen y realmente tenemos en nuestra provincia el presidente de la Junta Electoral tomándose 50 cervezas con los candidatos
y publicando las fotos en todas las redes ¿Quién sociales. es el presidente de la Junta Electoral? Un señor Jaramillo. Que está ¿Usted por lo ha ahí. investigado? ¿Sabe de dónde proviene políticamente? Yo no he tenido ni tiempo para investigar. Lo que veo es en todas las redes sociales las fotos del presidente de la Junta Electoral tomándose 50 cervezas con los candidatos y a la luz viva en todo el país. Se lo ve en las redes ¿Con sociales. cuáles candidatos? Con todos los candidatos que él considera, con los candidatos de Creo, con los candidatos socialcristianos. Se toman fotos por todos lados. Entonces nosotros no sabemos frente a qué estamos. Si el presidente de la Junta Electoral está con 50 cervezas club, yo creo que el Consejo Nacional Electoral debe revisar estos funcionarios que deben mantener una imparcialidad. Ha dicho el consejero Luis Verde Soto hace un momento que va a llegar en estos días este tema al Consejo Nacional Electoral. Bueno, ellos abocaron conocimiento el día de ayer y esperamos su pronunciamiento en las próximas horas. Mientras tanto, su candidatura está en suspenso. Mire, no existe impedimento para que mi candidatura esté en suspenso. Porque los documentos lo certifican. Finalmente es un ente menor el Consejo, la delegación electoral provincial. Bueno, yo confío en los miembros del Consejo Nacional Electoral, los cuales al revisar esta documentación, primero van a comprobar que está fuera del periodo de término de impugnación. La impugnación es para 48 horas, ellos me impugnaron a las 65 horas. Segundo, van a comprobar que los documentos de la impugnación son xeroscopias simples. Y tercero, la Constitución está avalando, el Código de la Democracia está avalando, el Consejo Nacional Electoral, el contencioso electoral están avalando mi candidatura. No hay objeción para la candidatura de Galo Lara. Lo que sí hay es miedo, temor, no sé a qué, miedo, temor a que Galo Lara vuelva a ser un político que represente los intereses de los más necesitados del país. Son las 8:51, conversamos con Galo Lara. ¿Por qué quiere volver a la política por ahí? Por el tema de la prefectura de Los Ríos. Bueno, fueron más de 6 años de persecución. 4 años, 1 mes, 16 días de cárceles, 1 año, 2 meses de exilio, asilado en Panamá, y siento que estoy en deuda con mi provincia. A pesar de haber fiscalizado en el país los actos de corrupción del gobierno más corrupto de la historia del Ecuador, siento que estoy en deuda con los agricultores, siento que estoy en deuda con los comerciantes, siento que estoy en deuda con los empresarios, y eso es lo que me motiva regresar a mi provincia de Los Ríos ahora para hacer algo por ellos. ¿Qué posibilidad tiene de ganar la elección? ¿Cómo está su popularidad dentro de la provincia de Los Ríos? Bueno, luego de todo lo que pasó. Lo que consideramos que es el motivo de la impugnación es que en las encuestas bordeamos el 45% de intención de votos. En el tema nacional, en el tema político, ¿qué va a hacer usted si es que es descalificado? ¿Lo va a tomar como una afrenta personal proveniente del correísmo? El tema de que usted no pueda participar en la elección. Mire, yo en los tribunales de justicia estoy luchando porque se reconozca con los documentos desclasificados secretos de la CNAIN, en donde ya se prueba que me hicieron un montaje, mi estado de inocencia y de las personas que fuimos acusados en este montaje que fue hecho por el gobierno de Rafael Correa. Eso en los próximos días tiene que existir ya un resultado a esa revisión que se presentó con mis abogados Felipe Rodríguez, Eduardo León y Gabriela Maldonado. En el tema judicial suyo, ¿cómo está la situación? Bueno, hemos presentado ese recurso de revisión y con ese recurso de revisión esperamos demostrar nuestra inocencia con todos esos documentos secretos desclasificados que confirman que me hicieron un montaje dirigido por miembros del Estado ecuatoriano a órdenes del expresidente. ¿Usted va a demandar a alguien por esto? Yo lo que le puedo decir es que he salido sin odios y sin rencores, sin venganzas. Yo en la cárcel realmente me inspiré en Mandela y eso me permite salir sin odios, sin venganzas, sin rencores. No llevo esas cargas hacia donde nos dirigimos, no las necesito. Su carrera política, en el caso de ser o no candidato a prefecto, usted la va a continuar, va a buscar después llegar a la Asamblea Nacional, que es, digamos, el ente de fiscalización del país. Bueno, estaré donde Dios me permita que esté para servir a nuestra patria, a los más necesitados. Bien. Gracias, Galo Lara, por contarnos su situación. Esperaremos que, como usted dice, ya abocó conocimiento el Consejo Nacional Electoral
y el consejero Verde Soto nos acaba de decir que en los próximos días esto va a resolverse. Todavía le quedaría una instancia. Apelar en el Tribunal Contencioso Electoral si es que... Donde también tengo un certificado que estoy acto. Eso le iba a decir. ¿Cómo hacer eso? O sea, usted recibe un certificado del Tribunal de Justicia Electoral. Así es. La Junta lo desautoriza. ¿Y a quién va a apelar? Ahí mismo. Confío en los miembros del Consejo Nacional Electoral y en los miembros del Contencioso Electoral. Lo sabremos en las próximas horas entonces. Gracias, Milton. Gracias, Galo. Bien, despedimos a Galo Lara y antes de despedirnos y agradecer a nuestros auspiciantes, otra noticia: renuncia miembro de la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional. Se trata de Amanda Pérez Moreno, miembro de la Comisión Calificadora de la Corte, que presentó su renuncia al cargo en una carta dirigida a Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, con fecha del 27 de diciembre. Esto se conoce ahora, y pues Pérez Moreno argumenta que, sin embargo de haberse sometido democráticamente al voto de mayoría impuesta por los comisionados, no puede responsabilizarse por los resultados de este proceso que parece, dice, se tomaron fuera de las reuniones formales. Pérez afirma que además se había negado su intervención en el debate interno sobre la probidad de uno de los candidatos, en este caso de Enrique Herrería Bonet, quien fue, según ella, mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad del 2014 como presunto implicado en crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país. Bien, vamos terminando, Vero. Hoy hay un día importante por el tema de la radiación que tú mencionabas, así que salga con sombrilla, bloqueador solar, etcétera, cuídese del sol. ¿Cuánto es que va a haber? Así es, el INAMI alerta de radiaciones extremadamente altas, es decir, de una escala de 1 a 15 estaremos entre 12 y 15 en la capital, así que mucho cuidado, evitar salir, evitar tener actividades afuera, y si es que lo tiene que hacer con la protección debida, gafas, bloqueador solar de máxima protección y pues sombrero, por supuesto. Noticias entonces: a las 11 de la mañana se reúnen en el Palacio de Gobierno los taxistas con representantes del gobierno para definir el tema del subsidio a los combustibles. A las 10 horas hay una rueda de prensa en el CNE para informar sobre el tema de las postulaciones al Instituto de la Democracia. Y estaba leyendo que empezó el año con la baja de la gasolina super, que está liberada y de acuerdo al precio del petróleo. $2.81 es el precio con el que arrancan las gasolineras de Petroecuador el año. $2.81 la gasolina super es el precio, 17 centavos menos que la tarifa con la que terminó el año 2018. Hasta anoche estaban cobrando algunas gasolineras $3.10, otras $2.98, y hoy empezaron a cobrar $2.81. Así que los que usamos súper a correr a poner gasolina. Bien, amigos, así nos despedimos. Gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio, a NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. También la Agencia Metropolitana de Tránsito, la AMT. Mall El Jardín, acumulas $25 en facturas y participas en el sorteo de un Kia Stinger deportivo. Si pagas con Pacificar, recibes un triple cupón, y también gracias a Emaceo. Bien, Vero, terminamos, amigos. Tengan buen día. Mañana nos estamos escuchando desde las 7 de la mañana con nuestros invitados, como todos los días. Mañana es jueves. Mañana jueves. Hasta mañana. Radio Sucesos